Y el día de hoy vamos a estar haciendo un programa en vivo por primera vez, un programa en vivo sobre los beneficios que ha traído esta cuarentena del Covid19. ¿Cuáles han sido los efectos que nos ha traído a todos los seres humanos que estamos viviendo y padeciendo esta cuarentena? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de ello y espero que se puedan conectar, que puedan comentarme, si pueden hacerlo por Facebook, que estamos atendiendo Facebook. Y bueno, saludos a todos los que nos estén escuchando desde todas las partes donde se encuentren y que espero que la cuarentena la estén pasando pues bien. Así que vamos a ir a un poco de música y regresamos para entrarle y que les platique acerca de cuáles han sido los beneficios del COVID o de esta cuarentena. Soy Horacio Barmes y estás por la señal de Actores Sociales de Spreaker.com. Hoy sábado 25 de abril vamos a estar transmitiendo en vivo desde Tampico, Tamaulipas. Así que pues vámonos de lleno a hablar sobre los beneficios o cuáles han sido los beneficios que ha traído esta pandemia que nos tiene a todos aterrorizados. Pues estamos saturados de esta cuarentena. Entonces quise hacer este programa con Alberto Enríquez, pero por ahí tuvo algunos detalles y no se pudo incorporar. Si llega a tener tiempo, bueno, se estará incorporando por acá. Si no, bueno, vamos a hacer esta hora lo más ameno posible. Se está hablando de todas las medidas de prevención que tenemos que llevar a cabo para poder evitar ser presa de este virus. ¿Por qué no hablar de lo bueno que nos ha traído esta cuarentena? Decía mi abuela, al mal tiempo hay que ponerle buena cara, ¿no? Entonces vamos a buscar la manera de encontrarle el lado bueno a esta pandemia del COVID-19. Y uno de los efectos benéficos de la pandemia en el mundo, pues ha sido que los animales vuelvan a sus hábitats de origen. Se ha reducido la presencia de humanos en las calles, en las ciudades, tanto autos, ruido, contaminación, pero sobre todo la presencia de los seres humanos. Y en este caso los animales han regresado a sus hábitats porque no hay seres humanos en las calles. Y entonces los animales están regresando como si fueran de visita a un museo, como cuando uno va a un museo, pues ahora los animales están volviendo a las ciudades, como si fuera un tour o un museo, y entonces esa parte de que los animales estén regresando se han visto en cámaras de seguridad, a algunos ciudadanos que los han podido fotografiar desde sus casas. Pues vamos a hacer alguna lista de cuáles han sido los animales que se han vuelto famosos en las redes sociales, por así decirlo. Y fíjense que ya hace varios días en España, jabalís han bajado de la sierra de Collserola, así exactamente, para darse un paseo por la avenida Diagonal o la calle de Balmes, que son zonas muy céntricas de la ciudad de Barcelona, en pleno Barcelona. O sea, Barcelona es una de las ciudades más grandes y más importantes de España. Entonces, ustedes saben que la pandemia ha azotado a España como ningún otro país, ha sido de los más afectados. En la avenida Calle Balmes, en la plena zona centro de Barcelona, un jabalí campa a sus anchas por la calle Balmes de Barcelona, en plena cuarentena. Estos jabalíes, que no son comunes, en otro lugar, en la localidad de Chinchilla, Albete, uno de los vecinos grabó unas cabras montesas paseando y brincando por las calles. Tienen convivencia con los humanos, que sean muy indiferentes a los humanos, pero ahora pues se vinieron a dar un paseo en la localidad de Chinchilla, Albacete, también en España. Muy felices seguramente las cabras, porque ya no hay cabra loca, ¿no? Entonces, pues imagínense, ya los habitantes que pudieron fotografiar a estas cabritas. En el pueblo de Pontevedra, lobos se adentraron en el municipio durante plena noche. Uno de los animales que son más huraños puedes encontrar en el bosque y que no se acercarían a los humanos, o que te tienen mucho rechazo a los humanos porque pues los humanos somos peligrosos, ¿verdad? Otros animales famosos, lobos, agréguenlo a la lista de famosos. Y por si fuera poco, uno de sus primos, un oso, se paseó también por la calle de la pequeña localidad de Asturias, también en España, que ha sido propiciado por la ausencia de personas en la vía pública. Y con nuestro consumo masivo, contaminación, etcétera, etcétera, bueno, hemos
ido abarcando más territorio y hemos desplazado a las especies animales a tener que ir buscando nuevos lugares para poder habitar, reproducirse y poder sobrevivir a nosotros. Hay otros más, porque hay más. Un vecino de Venta Nueva, una pequeña aldea que pertenece a Cangas de Narcea, grabó a otro oso pardo, o sea, este es otro, caminando tranquilamente por las calles durante la noche. Los animales regresan a Holbox, sí, una de las playas paradisíacas de nuestro bello país, México, que se encuentra al sur del país. Bueno, pues mientras todos los mexicanos estamos en la cuarentena e incluso no hay extranjeros en estas playas del sur de México, pues los animales toman de alguna forma como un respiro y regresan nuevamente a sus espacios naturales. El ejemplo de estos animales es en las playas de la zona hotelera de Holbox, en la cual está bordeada por la Reserva Natural Protegida de Jumbalam, y este es un destino ubicado pues en nuestro país, México, y en los últimos días se han visto mantarrayas gigantes a las orillas de Punta Cotos. También están arribando tortugas, carey, y siendo una de las más importantes y el avistamiento de delfines que bordean la zona costera. O sea, imagínense el espectáculo que debe ser con estos animales que, bueno, han sido desplazados por los seres humanos, porque como son unas playas muy bonitas todo el año, la mayoría de temporadas en México, pues la zona sur tiene un clima muy ameno y, bueno, solo la temporada de huracanes es cuando el turismo disminuye, pero estas playas siempre están hasta el tope y, bueno, pues hemos visto por ahí fotografías con una variedad de aves que están regresando a las islas del estado de Quintana Roo, llevando a cabo algunas acciones como limpiar las playas, y lo hemos visto que estas son acciones que se tienen que seguir implementando para poder tener limpias nuestras playas, porque incluso ahorita con el uso de los barbijos o los protectores, los cubrebocas, a las playas están llegando los barbijos que estamos desechando. Esos barbijos que utilizamos para protegernos, también se limpiaron manglares para proteger a los animales. Y bueno, vamos a decirlo, pues se llama una asociación Ocean Conservancy. Pobladores y empresarios contribuyeron a esto para que las tortugas de carey pudieran llegar a estas playas de Holbox, estar libres de popotes, de unicel, de plástico, de bolsas de plástico. Y en otros lugares del mundo, 10 animales salvajes que también se han visto beneficiados por la cuarentena que estamos llevando en todos los países. Por ejemplo, en Canadá se vieron orcas en Indian Arm, Canadá, que normalmente pues se llevan trabajos industriales en esa zona y esos trabajos pues terminan ahuyentando a las orcas, pero en plena cuarentena se han visto orcas en estas zonas de Canadá. Es la primera vez en 50 años que hay un avistamiento como este, o sea, que no se había visto, volvieran a residir en estas costas de Canadá. Algo muy maravilloso, que uno de los grandes aprendizajes que estamos llevando con esta cuarentena del COVID-19 y el que los animales salvajes están regresando a sus hábitats, va a tener que se replantee a nivel mundial las nuevas formas de convivir y las nuevas formas de a lo mejor de que tengamos zonas restringidas para durante alguna época del año, no sé, ustedes comenten. Las ballenas en Acapulco, México nuevamente. En redes sociales se compartieron videos de una ballena llegando a las costas de Acapulco. Aunque no está 100% confirmado que su presencia sea causa de disminución de las actividades, en esta zona normalmente está repleta de lanchas y turistas, por lo que ver un animal en solitario fue todo un espectáculo. Si quieren seguirlo en Twitter, @CharlieWME, ahí van a poder ver el video donde está llegando esta ballena en las costas en las playas de Acapulco. Cóndores en Chile. Pues en marzo también vecinos captaron cóndores sobrevolar varios puntos de Chile. Las aves que normalmente no se ven en zonas urbanas incluso se posaron en las ventanas de algunos departamentos mientras los residentes evitan salir a la calle por el coronavirus. Esto es un espectáculo
Estas aves son muy hurañas y pues bueno, estuvieron visitando la ciudad. Lobos en Francia, se vieron varios cerca de Courchevel, que en una estación de esquí situada en los Alpes franceses, y los lobos han jugado en la nieve, incluso llegaron a entrar a las ciudades cercanas que hoy lucen desiertas. Entonces ahí también quieren ver el tweet donde se ven estos lobos que fueron captados también, es en @picturemb. Picturemb, ahí pueden entrar al Twitter para que puedan ver estos lobos que se dejaron ver en los Alpes franceses, muy divertidos jugando. Medusas en Filipinas. Las playas en Palawan en Filipinas fueron invadidas por decenas de medusas rosas ante la ausencia de turistas que frecuentan esta zona. Filipinas es uno de los lugares que tiene muchas playas paradisíacas, pues en esta zona. Y en Estados Unidos también se vieron osos que regresaron más o menos el 20 de marzo en el parque Yosemite. Desde entonces la fauna local se ha apoderado del lugar y los osos vagan a sus anchas, libres de los turistas que normalmente abarrotan este parque en estas épocas del año, y los animales que usualmente usan caminos ocultos para evadir a los humanos, pues pasean sin prisa ahora por todo el parque vacío. Ahí está también, si quieren visitar o ver el videíto, está en la cuenta de Twitter de Yosemite National Park, y ahí podrán ver el video donde andan osos. Y más tortugas, pero ahora en la India, en el estado de Odisha, decenas de miles de tortugas marinas llegaron a las playas para depositar sus huevos, aunque en esta zona normal de anidación es extremadamente raro que el proceso ocurra a la luz del día. Los expertos también afirman que la ausencia de turistas disminuirá los peligros para que los huevos en los próximos días pues puedan llevar todo su proceso para poder incubarse y que puedan hacer nuevas tortugas. Es todo un espectáculo. Bipros-seas, ahí pueden ver en el Instagram, creo que es Instagram, esta fotografía, Bipro-seas, así, un montón de tortugas en la India. Jaguares en Quintana Roo. Uno de los animales que ha estado en peligro de extinción es el jaguar, y fue visto en el estacionamiento de un hotel en Tulum, aprovechando la ausencia de turistas. Por el momento el hotel no tiene huéspedes. Ninguno de los hoteles en la mayoría de las ciudades, muy raro, muy pocos, pues están abiertos al público. Este jaguar, pues quizás quería tener una noche cómoda y quiso ir al hotel a ver si le podían dar una habitación, qué ofertas tenían, pero bueno, él decidió ir a investigar el hotel si le convenía, incluso para llevar a su familia seguramente. Pingüinos en Argentina. En la ciudad costera de Miramar, la policía encontró a un pingüino quebrantando las normas sobre el aislamiento social, pues él no respetó el quédate en casa, por lo que fue cargado por las autoridades y llevado de regreso al mar para que siga su cuarentena como corresponde. Ahí está, en la cuenta de la Cielo 1035, lo pueden seguir en Instagram y ahí van a poder ver cómo fue llevado por las autoridades este pingüino, pues que no acató la cuarentena. Y el último, nos vamos también hasta Argentina. Guanacos en Argentina, el puerto de Pirámides, Argentina. 2 guanacos estuvieron un día de relajación en la playa, y esta especie similar a la llama, o sea, los guanacos son primos de las llamas de Perú, que no son muy común de verlos en esa zona, pero pues ante el vacío de turistas, pues aprovecharon estos 2 ejemplares para dar un paseo muy romántico por la playa. También lo pueden seguir en la cuenta de Instagram, Intriper. Así que, pues ya les conté 10 especies en el mundo que están regresando a sus hábitats, y seguimos en este programa. Y estos son los beneficios que ha traído la cuarentena para los animales. Quizás ahorita vamos a hablar un poco sobre la contaminación y sobre qué beneficios ha traído para los que estamos encerrados en nuestras casas esta cuarentena. Regresamos, soy Horacio Barmes y estamos hablando sobre los beneficios que ha traído la cuarentena. Quizás no directamente para nosotros, pero sí para muchas especies animales. Seguramente tendremos que replantearnos como seres humanos
cuál va a ser nuestra interacción con estos seres vivos que hemos ido desplazando al ir sobrepoblando este planeta, que necesita definitivamente un respiro. Y otra de las partes que ha traído como beneficio indirectamente esta pandemia, hablemos de la calidad del aire. Los niveles de dióxido de carbono en las estaciones de observación clave han sido hasta ahora más altos que el año pasado. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, advirtió que la reducción de las emisiones como resultado de la crisis económica provocada por el coronavirus no son sustituto de las acciones contra el cambio climático. Los esfuerzos para controlar la pandemia del coronavirus han reducido la actividad económica y conducido a mejoras localizadas en la calidad del aire, pero es demasiado pronto para evaluar las implicaciones para las concentraciones de gases de efecto invernadero que son responsables del cambio climático a largo plazo. Los niveles de dióxido de carbono en las estaciones de observación clave han sido hasta ahora más altos que el año pasado, aclaró en comunicado esta organización. Pues ahí está, seguimos contaminando. Esto es de alguna forma positivo porque está habiendo una reducción en las emisiones de gas por esta pandemia, pero bueno, el cambio climático pues es un problema que tenemos encima y que necesitamos replantearlo también. Otro de los puntos que les quería platicar, estamos viviendo en un sistema capitalista en el que básicamente es consumir, y esta mañana me encontraba con un video donde decía vive con menos. Lo pueden ver en la página de Actores Sociales. Este video habla precisamente, es de una chica española, qué es realmente lo que necesitas. Necesitas comprarte muebles, necesitas cojines, necesitas una cocina, necesitas aparatos electrodomésticos, necesitas cafeteras, necesitas una casa, necesitas un auto, necesitas esto, necesitas 2 pares de zapatos, quizás 3, quizás 4, quizás 5. Estamos consumiendo constantemente, y esto al final de cuentas estamos contaminando. Realmente luego nos compramos cosas que no necesitamos, y el punto del mensaje de ese video es ¿qué es realmente lo que tú necesitas para vivir plenamente y feliz? Nos hemos dado cuenta que en esta cuarentena donde estamos encerrados, nos las pasamos en playera, a veces sin playera, con un short, con una pijama, todos los días. Realmente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos hace feliz? El consumir, el tener 20 playeras, tener 20 zapatos. Realmente yo no estoy diciendo que no tenemos que comprar lo que necesitemos, pero a veces compramos más de lo que necesitamos. Acabas usando los mismos de siempre. ¿Qué es realmente lo que necesitamos para sobrevivir o para estar feliz? Pues ya se dieron cuenta que en esta cuarentena necesita muy poco. Ya para casi terminar el programa, la convivencia con la familia. Muchas de las familias mexicanas han tenido la necesidad por muchos años de dejar con la abuela o en las guarderías a sus hijos, y pues ellos tienen que trabajar. La cuarentena nos ha mandado a casa a los que trabajamos en oficinas o los que trabajamos con actividades no esenciales, como dice el doctor Gatell, y que bueno, pues ahora los que sí tienen actividades esenciales son gente que incluso no tiene estudios, y que a ellos les debemos muchísimo, porque gracias a ellos nos sigue llegando nuestro alimento a casa por la aplicación que tienes en el celular, pero alguien tiene que llevártelo, no te lo lleva la aplicación. Hay una persona que te lo lleva y él sigue trabajando. Las personas que están en el súper arriesgándose que puedan contagiarse por todo el flujo de personas que llegan y entran y salen. Los policías, el ejército, los doctores, que aprovecho este micrófono para decir que dejemos de estar estigmatizándolos. Ellos no nos van a contagiar. Hay que informarse por parte de nosotros. Es nuestra obligación ante esta situación buscar la información. Si te aburren las conferencias del doctor Gatell a las 7 todos los días, donde se dan datos y donde se habla y se pregunta y donde puedes ampliar tu conocimiento, métete a las páginas oficiales, métete a las páginas donde puedas encontrar información. Pero los doctores, las enfermeras no te van a contagiar el virus. Ellos
tienen una obligación como profesionales, atender a los pacientes, mas no arriesgar su vida, y ellos están arriesgando su vida para que muchos de nuestros familiares, sus familiares, etcétera, etcétera, puedan salir adelante con este virus. Regresando a la convivencia familiar, muchas de las personas que estaban trabajando todos los días en horarios, hoy por hoy pueden convivir las 24 horas del día con sus hijos. Sé que muchas de las familias están muy descontentos porque ahora tienen que hacer la tarea con sus hijos para que vean que los maestros no la tienen fácil. Y ya ese será otro tema. Los dejo, soy Horacio Barmes, están en la señal de Spreaker de Actores Sociales. Y espero que puedan escuchar el podcast en cualquier otro momento. Fue un placer. El segundo programa en vivo. Entonces espero que les haya gustado a quien pudo escuchar este programa. Y si no, lo puedes escuchar en el podcast en la página de Spreaker, en nuestro canal de YouTube. Ahí queda el contenido de todos los podcasts y programas en vivo que hacemos en Actores Sociales. Ahí lo puedes buscar. Métete a YouTube, Actores Sociales. Ahí está el canal. Y si te da flojera entrar a YouTube y tienes Spotify y tú puedes usar Spotify, pues búscanos como Actores Sociales, como Horacio Barmes, como La Ruta de la Tortuga, como Nutrimental, y ahí podrás encontrar el contenido de Actores Sociales, que son podcasts hablando de muchos temas interesantes. El siguiente ya se los platicaré próximamente. Fue un placer haber estado con ustedes, me despido y nos vemos en un próximo programa en vivo. Hasta la próxima.